Buenas amigos y amigas de la familia FES, en esta cuarta semana de Pascua, un mes donde hacemos especialmente presencia a María. Quiero agradecer a Antonio Torres que me invita a compartir con todos vosotros un momento juntos acerca de María en diálogo con nosotros hoy y especialmente de María en diálogo con esa presencia femenina, con ese espíritu de lo femenino que tantos necesitamos en este tiempo en nuestro mundo. Estamos en esta semana ya de salida, una salida que también queremos hacer conscientes, cuidadosamente. Vamos a mirar a María de un modo quizás distinto a como la hemos mirado otras veces. Yo doy clase de Mariología en la facultad. Mis alumnos son gente joven y les digo siempre antes de mirar a María, tenemos que deconstruir esa imagen de María que quizás nos han colocado demasiado arriba, demasiado rubia. Ella era una mujer judía, palestina. Deconstruir esas capas que la historia ha ido poniendo a María y cada contexto cultural, y recuperar a esa María del Magnificat, una mujer judía de nuestro mismo barro y que fue descubriendo, como nosotros, el modo en que Dios le invitaba a abrirse a Él y a acogerlo de tal manera en su vida que pudo alumbrarlo de un modo excepcional en Jesús, y que también ella nos ayuda cómo seguir alumbrando hoy, sacando a la luz hoy a Dios en nuestro mundo. Me gusta recordar que uno de los primeros títulos que las iglesias siríacas, las más antiguas, dieron a María era el de tejedora, la que teje la humanidad en Jesús, la que no deja fuera ninguno de los hilos que componen la trama de lo humano, la que nos ayuda también a nosotros a tejer nuestra vida con Dios, a crecer en humanidad, en este tiempo que nos ha tocado vivir. Por eso os decía, se le ha mirado mucho a María cuando uno va a los manuales sobre María, a los escritos, se le ha mirado con una mirada masculina y también con una mirada clerical, eran los que más escribían sobre María. Quizás tengamos ahora que recuperar una mirada femenina, mirarla también como mujer, nosotras como mujeres, y una mirada laica, una mirada donde desde los ámbitos cotidianos, profanos, podamos recuperar a esa María Miriam de Nazaret, una mujer de su tiempo, de nuestro mismo barro. Quisiera enfocarla, este pequeño viaje que vamos a hacer con ella, a través de 4 iconos bíblicos, extrayendo de cada uno de esos iconos como una invitación para nuestro tiempo. En esa necesidad, os decía, de recuperar el espíritu de lo femenino, ese espíritu que vibra con la vibración de Dios en la vida, ese espíritu del cuidado, ese espíritu de los ritmos lentos, de los procesos, esa capacidad de acompañar la vida como está María en la vida de Jesús desde su origen, desde el nacimiento hasta la muerte. Y vamos a ir recorriéndola desde esa mirada abarcadora que incluye lo femenino y lo masculino. Vamos a ir recorriéndola, como os decía, a través de 2 evangelios. Lucas es el evangelio donde vienen las escenas principales sobre María, sobre todo en los evangelios de la infancia, y Juan. Y vamos a ir recorriendo a través de ellos 4 iconos. Pero antes quiero compartir con vosotros unas palabras de Christian Bobin, un escritor francés con una sensibilidad impresionante. Os recomiendo, si tenéis ocasión, de descubrirlo. Y él habla de la mujer como aquella que tiene la vida a su cuidado. Si algo necesitamos en estos tiempos es encargarnos, cada uno de nosotros, de esa vida que se nos encomienda. Pues él dice así: la mujer, la vida y Dios se mantienen muy cerca. ¿Qué es una mujer? Nadie sabe responder a esta pregunta, ni siquiera Dios, que sin embargo las conoce por haber sido engendrado por ellas, alimentado por ellas, mecido por ellas, velado y consolado por ellas. Las mujeres no son por completo Dios, les falta muy poco para serlo. Les falta mucho menos que al hombre. Las mujeres son la vida, en tanto que la vida,
es lo más cercano a la risa de Dios. Las mujeres tienen la vida a su cuidado durante la ausencia de Dios. Pues vamos a mirar juntos en esta mañana a María, el modo en que ella tiene la vida a su cuidado, esa vida que Dios le encarga, y el modo en que nos invita también a nosotros a tenerlo. El primer icono lo encontramos en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, un texto muy conocido por nosotros, la Anunciación. Y la invitación que se nos da desde ahí, una invitación a afirmar la vida. Me gusta siempre, antes de entrar en esta escena, ver la otra que pone Lucas, porque es como un díptico. Empieza su Evangelio como en este díptico, situando históricamente el tiempo de Jesús y luego como presentándonos dos escenas. Una escena donde encontramos a Zacarías, varón, sacerdote, anciano, que está en Jerusalén, en la ciudad santa por excelencia, que está en el templo, que está en el momento del culto, ofreciendo el incienso y la oración. Podríamos pensar que en esa escena se recogen todos los atributos, un lugar sagrado, la ciudad santa por excelencia, un sacerdote, y que en ese momento sería donde la puerta que Dios elegiría para acontecer. Por esa escena, por esa puerta, vendrá después la figura de Juan Bautista. El anuncio que se le hace a Zacarías es el nacimiento de Juan, el que nos va a señalar a Jesús, el que nos va a preparar el camino. Y en contraste con esta escena, tenemos de pronto otra escena en Nazaret, un lugar desconocido, con todos los nombres de ciudades, lugares geográficos que aparecen en el Antiguo Testamento. No habíamos encontrado este lugar de Nazaret hasta ahora, situado en Galilea, donde ya los contemporáneos de Jesús decían que es que si de allí podía nacer algo nuevo, por tanto un lugar desconocido, pequeño, en una zona considerada profana por los judíos, por la mezcla de todos los que pasaban por allá. En la casa, en un lugar también profano, a una joven de la que no se nos dice nada. Igual que Zacarías tenía su currículum, era sacerdote, era justo junto con Isabel, su mujer, ante Dios. Merecían ellos que Dios tuviera en cuenta para a través de ellos acontecer. Y resulta que no, que en un lugar desconocido, en una región pobre y fronteriza, en una mujer joven de la que no tenemos currículum. Luego los evangelios apócrifos querrán poner currículum a María como merecedora de esa acción de Dios, pero en realidad la belleza de los evangelios resaltan la absoluta gratuidad de Dios. No se nos dice nada de María, más que estaba en la casa. La casa también simboliza ese lugar de intimidad, de presencia a nosotros mismos, y es en ese espacio donde ella recibe la mediación. Y es a través de ese lugar que se va a tejer, que se va a encarnar la vida de Dios en Jesús, para poder ver su rostro, para poder conocer su modo de pasar por la historia. Pues ya desde el principio esa pedagogía de Dios no viene por donde lo esperamos, también en nuestra vida, no viene por nuestra parte brillante, no viene por nuestra parte que ya podríamos decir consideramos merecedora, sino que viene por esa parte más desconocida, por esa Galilea de la que no pensamos que pueda venir algo bueno. Y ahí nos sorprende a través de la mediación del ángel con dos anuncios que se nos tienen que grabar también a cada uno de nosotros. El primer roce, la primera caricia de Dios sobre la tierra es alégrate, jaire en griego, alégrate, como si ese fuera el mayor deseo de Dios sobre cada una de sus criaturas. Alégrate, que puedas participar de esa vibración de la existencia, que es alegría, que es plenitud. La segunda invitación, también muy necesaria para caminar por la historia: no tengas miedo. El miedo es lo que más paraliza la acción de Dios en nosotros, que es novedad, que es un caminar constante, un arriesgarnos. Y por eso a María se le regalan estas dos palabras que habrán de acompañarnos también a cada uno de nosotros durante el viaje. Alégrate, esa cercanía de Dios que viene a animar nuestra vida, a alentarla, a que podamos experimentar ese contentamiento con toda la creación.
de esta invitación que atraviesa la Biblia, desde el comienzo de la Biblia hasta el final. No tengas miedo, que el miedo no te paralice, que el miedo no te impida seguir caminando, seguir abierta a esa invitación, a esa novedad de Dios en la vida. Pues estas dos palabras a las que María también se va a enganchar cuando luego vinieran los momentos de dificultad y muchos momentos de no comprender. Y es precioso contemplar a María no como una mujer aislada. Ninguno de nosotros estamos aislados, y si algo hemos experimentado en este tiempo de confinamiento es lo importante que son los vínculos, lo importante que es tener personas cerca, tener un tejido en el corazón de personas que queremos y nos quieren. Pues no podemos contemplar a María sola en la historia del pueblo de Israel. María, que esperaba también, como sus contemporáneos, esa acción de Dios en la historia, descubrirla, consentir a ella, pues ella se engarza su vida en esa cadena de mujeres estériles del Antiguo Testamento. Engarza su vida en la vida de Sara, en la vida de Rebeca, de Raquel, en la vida de Ana, en todas esas mujeres que por sí mismas no habían podido ser fecundas, pero a las que Dios toma precisamente en su esterilidad, en su infertilidad, para hacerlas las madres de aquellos protagonistas de la historia de la salvación. Por tanto, en esas raíces del pueblo judío, que son también las nuestras, con esas mujeres estériles con las que Dios había hecho fecundo a su pueblo y había llevado adelante la historia de salvación, María se engarza en esa cadena de mujeres, no desde la esterilidad, pero sí desde un espacio que no había sido tocado por nadie. Y es en ese vacío, en esa pobreza abrazada, reconocida, donde Dios puede hacerla inmensamente fecunda. Y también otra palabra que María, que se nos regala en esta escena a nosotros. Esta manera en que María responde a la invitación de Dios. Ella no se mira a sí misma, no mira solo sus capacidades, sino que dirige su mirada a Dios y pone en Él el sujeto de la acción que ella se dispone a recibir. Hágase, que se haga en mí según tu palabra, que se haga en mí según ese deseo, que se haga en mí según tu sueño. Y ella se abre de esa manera al sueño de Dios que la sobrepasaba, que la desbordaba, con esa manera de consentir, que se haga en mí, con ese sí que ella da al sí primero de Dios sobre su vida. Y todo nuestro viaje va a ser a aprender a dar y a darnos este sí. Me gusta hacer un pequeño recorrido desde este hágase profundo de María, que conecta con el hágase de Dios en la creación, cuando a través de su palabra van aconteciendo todas las cosas. En ese hágase, en esa afirmación de la vida que le da a cada criatura su espacio, su lugar. Pues en este hágase está hecho para nosotros de 4 síes muy importantes, de 4 afirmaciones para que la vida pueda crecer. El primer sí que cada uno de nosotros hemos recibido es el sí de Dios con el regalo de la existencia. A Dios le alegra que exista. Dios me ha regalado el don de la vida. Decía, no sé si visteis un anciano en Italia, cuando después de días con el respirador pudo superar la enfermedad y de pronto cayó en la cuenta y decía, 90 años de mi vida he respirado cada día sin pagar a Dios por respirar, sin agradecerle a Dios. De pronto, cuando todo lo que nos parece normal nos falta, nos hacemos conscientes del don que es nuestra vida, de esa dimensión regalada, que es nuestro cuerpo, nuestra existencia. Pues el sí primero que hemos recibido cada uno es el sí de Dios que ha permitido que existamos. ¿Cómo se confirma ese sí? Pues también necesitamos un segundo sí, que es el sí que nos dieron nuestros padres al nacer. Es el sí con el que nos recibieron, con el que nos cuidaron en esos primeros años más frágiles de nuestra vida, con el que hemos podido ocupar nuestro lugar en el mundo. El sí de nuestros primeros padres, si ellos no han podido porque no estuvieron heridos, el sí de nuestros primeros cuidadores, de aquellos que nos acogieron al nacer y permitieron que se tejiera en nosotros este sí de Dios a nuestra vida, tal como es. Esos 2 síes los recibimos, muy importantes. Y ahora vienen otros 2 que damos.
El tercer sí a veces es muy difícil y es el sí que nos damos a nosotros mismos. El sí que me doy a mi vida completa, a la mujer, al hombre que soy, con el equipaje genético que nos ha tocado en la vida, con la historia que ya cada uno de nosotros llevamos acumulada, ese sí a la mujer, al hombre que soy en este momento de mi vida, ese sí que está hecho de aceptación, ese sí que está hecho de poder reconciliarme con las realidades de mí que más me cuestan, y ese sí que nos tendremos que dar a nosotros mismos a lo largo de la vida hasta el final. En la medida que me lo voy dando, en la medida acojo también ese sí primero de Dios, esa aceptación a mi vida tal y como es. Solo esa aceptación permite que pueda ser transformada. Y el cuarto sí, muy importante también, el sí que yo doy a los demás, ese sí que quiero dar también a la vida del otro, de la otra, tal como es, con su equipaje completo, no con las cosas que me gustan más, sino con el lote completo que es también la otra persona, poder afirmar su vida, poder acogerla en su fragilidad, poder regalarle yo también este sí que la afirma, que la sana, que le ayuda a crecer. Pues estos 4 síes están englobados en ese sí de María, que siempre es segundo al sí primero de Dios. Nuestra respuesta siempre es segunda. Como dice el Papa Francisco, Dios nos primerea siempre. Él siempre toma la iniciativa, pero necesita de nuestro consentimiento. Pues esta gran invitación de María a acoger con ella el sueño de Dios, sea cual sea nuestra etapa de la vida. Siempre es tiempo para reestrenarla, siempre estamos invitados a crecer. Y en este momento, más que nunca, esta invitación a poder decir un sí a mi vida tal como es, a poder regalar yo un sí también a la vida de los otros. Y esto es lo que va a hacer María en la segunda escena. Una escena hermosa. Esta era la visitación. Una escena hermosa, la que os he puesto ahora, que es la de la visitación. La señal de que Dios toca nuestra vida es que nos pone los pies ligeros para ir al encuentro de los otros. Y en esta segunda escena, la visitación, continuamos en este primer capítulo de Lucas, pues lo primero que hace María es salir al encuentro de Isabel, salir a bendecir. Por tanto, la segunda invitación, ponernos en camino a bendecir. La señal de que Dios roza mi vida es que me lleva al encuentro de los otros, me lleva a bendecir también a los demás, con esa invitación de dichosa tu vida. Estas dos mujeres se alegran en el encuentro, en el abrazo, se despiertan la una a la otra lo que llevaban de Dios, lo que de Dios había en cada una de ellas. Pues esta invitación también nosotros a salir, al ir al encuentro de los demás, más después de este tiempo, ya desde el corazón, a decirle a la otra persona, bendita tu vida tal y como es, porque Dios está en ella, quiere crecer en ella, tiene algo concreto para ti, tiene un envío concreto para ti. Nadie pasa a Dios de la misma manera, por cada uno de nosotros pasa algo original de Dios, esa invitación a llevarlo. También a preguntarnos cómo se sienten los demás en mi presencia. ¿Es la mía una presencia bendiciente, animadora? Pues participar también nosotros en ese abrazo de la visitación. Si no nos lo podemos dar físicamente, al menos con la mirada, con la sonrisa, con la caricia de nuestras palabras, esa manera de salir a los demás, cada uno preñados, ¿no? Tomados de esa vida de Dios, de esa alegría, de experimentar en nosotras su acción desde nuestra pobreza. La tercera escena, ya en el Evangelio de Juan, sería Caná, esa mirada que tiene María para detectar las necesidades, esa invitación a caer en la cuenta de lo que necesitan los demás. De allí donde falta esa vida de Dios, porque falta la alegría, allí donde hay carencia. Y esa mirada, esas palabras de María, dice muy pocas en el Evangelio, nos tienen que acompañar. No tienen vino, ella se fija donde falta la vida de Dios, su alegría. Y la segunda invitación, haced lo que Él os diga. María siempre nos remite a escuchar
esa intervención, esa acción de Dios en la historia, a revertir lo carente, a llevar alegría allí donde está ausente, a hacer lo que Él os diga. Caer en la cuenta como Dios también quiere convertir el mejor vino de nuestra vida al final, está por ofrecerse. El mejor vino de nuestra vida está por acontecer. Tenemos mucho que brindar cuando salgamos de este confinamiento. La cuarta escena, perdonadme, pero he visto que se me iba el tiempo. La cuarta escena, y corremos un poquito más, es María en la cruz. Y aquí la invitación es estar ahí para los demás. Os decía que al comienzo de la vida de Jesús María está presente, está ahí para Él. Al final de su vida también estará allí. Esa invitación a permanecer, a estar. Cuando le decimos a alguien gracias por estar ahí, gracias por estar en mi vida, pues esa invitación a acompañarnos en los momentos de dificultad, a saber permanecer. A veces no sabemos qué decir, sentimos impotencia, pero está nuestra presencia, ese cariño que se irradia, ese vínculo que se quiere establecer. Y también esta invitación de María a acogernos, a esa presencia acogedora que humaniza la vida. Y cuando nos acogemos unos a otros, todo puede recomenzar. No, la vida no crece sin acogida. Todos los que estamos aquí tenemos la vida porque una mujer nos acogió en su cuerpo un día, hizo espacio para nosotros. Pues el verbo acoger es uno de los verbos más importantes de nuestra vida. Estar ahí presentes para acoger la vida, para permitir que crezca, para acompañarla hasta el final. Pues acogemos estas invitaciones de María. Al final, cuando ella está allí presente en la cruz, Jesús la vincula, le da a María a Juan y a Juan le da a María. Ahí tienes a tu madre. Y María está presente también en ese espíritu de lo femenino, un espíritu que nos ayuda a vincularnos, que nos ayuda a ver que somos encargados unos a otros, que somos cuidadores unos a otros. Y aprendemos también cómo los miedos de nuestra vida solo se curan con compañía. No tengas miedo, estoy aquí para ti. Pues quiero terminar sencillamente sintiendo que este tiempo que hemos pasado en casa es un tiempo propicio para acoger también nosotras estas invitaciones de Dios a través de María. La Anunciación ocurre en casa, Pentecostés ocurrirá también en la casa. Que recuperemos a María como hermana y compañera, como esta mujer del Magnificat, que recoge en ese canto hermoso que nos daría para otro momento, recoge ese paso de Dios por la historia, un paso liberador, un Dios que se fija en lo pequeño, en lo que no cuenta, un Dios que revierte la historia, un Dios que pasa sanando, ensanchando, abriendo la vida desde abajo, desde nuestra fragilidad, desde todos aquellos rostros pequeños, necesitados, que también se nos encargan. Junto a ellos Dios teje en nuestra vida historia de salvación. Que así lo sintamos en este tiempo, que tengáis buen día. Me alegra mucho haber compartido con los amigos y amigas de FES. Un gran abrazo para todos.